Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles una vez más para compartir en Ejad y armonía este tiempo de estudio de la bendita palabra de vida que nos otorga el Rey del Universo y Mesías de simiente incorruptible. Soy Eliyahu Boaz Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la cuarta aliyá de la Parashá número 9 que lleva por nombre Vayeshev y que significa y se estableció y se asentó. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro Sefer de Bereshit o Génesis, capítulo 38, versículos del 1 al 30. Antes de empezar, damos gracias al que por su palabra todo lo llamó a ser y al que considera el buen nombre en más alta estima que el valor de todo el oro o la plata más refinada, porque la recompensa de la sabiduría que viene de su santísimo nombre está acompañada de las más altas riquezas, honor y vida. Y hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos has elegido entre las naciones y nos has entregado tu preciosa Torah. Bendito eres tú, Rey eterno, dador de la Torah. Amén. Iniciamos este recorrido de estudio de la Parashá Vayeshev en esta cuarta aliyá en el capítulo 38, Pasukim 1 y 2. Este versículo 1 nos dice: por aquel tiempo Yehudá se apartó de sus hermanos y acampó cerca de cierto adulamita llamado Jirá. Entonces Yehudá vio a la hija de cierto kenanita llamado Shua y se casó con ella y se unió a ella. Yehudá da un traspié en este proceso de buscar esposa fuera de las hijas de Israel y veremos cómo inicia un proceso de duras y tristes consecuencias por esta ligereza en la orden que había sido establecida por Yod-Heh Vav-Heh en cuidar el linaje de la casa de Jacob y no unirse en yugo desigual con mujeres extranjeras. Los versículos 7 al 10 de este capítulo 38 de Bereshit nos continúan narrando: pero el primogénito de Yehudá, desagradó a Yod-Heh Vav-Heh y el Eterno le quitó la vida. Entonces Yehudá le dijo a Onán: únete a la esposa de tu hermano y cumple tu deber con ella como cuñado y dale linaje a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no se contaría como suya, derramaba en tierra siempre que se unía a la esposa de su hermano para no darle linaje a su hermano. Lo que hizo desagradó considerablemente al Eterno y éste le quitó la vida. Según el comentarista Rashi, no había dado descendencia a Tamar para que no perdiera su belleza, pero además vemos el egoísmo de Onán para no darle nombre a la descendencia de su hermano y así perder el nombre de él. Hablamos de Onán en este caso. Esto desató la ira de Yod-Heh Vav-Heh y los mató a los dos. Aquí notamos cómo las leyes del levirato estaban establecidas antes de la entrega de la Torá escrita. Anotación interesante que nos confirma que la instrucción del Eterno en primera instancia fue verbal y fue mucho antes que la que se dio en el Sinaí. Lo vemos en Deuteronomio o Devarim capítulo 25 versículos del 5 al 6. Cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin dejar hijos, la viuda del difunto no deberá casarse con un extraño fuera de la familia. El hermano de su esposo deberá unirse a ella, la tomará como esposa y cumplirá su deber de cuñado. El primer hijo que ella le dé a luz debe llevar el nombre del hermano muerto para que no se elimine su nombre de Israel. Otro detalle importante es mencionar las consecuencias que Yehudá tenía que vivir en carne propia, los dolores de pérdida que él hizo sentir a su padre al tener la iniciativa de vender a su hermano Yosef. Él recibe estas consecuencias multiplicadas por dos, y Onán. Pero prestemos particular atención que de estos eventos se desprenden cosas aún mayores que nos darán una excepcional claridad de las características de procedencia del Mashiach Yeshua, Rey y sumo sacerdote de Israel. Continuando con el estudio en el capítulo 38, versículo 18 del Génesis o Bereshit, y él dijo, acá refiriéndose a Yehudá, ¿qué prenda te puedo dar? Y ella respondió, tu sello con el cordón y el bastón que llevas. Así que se los dio y se acostó con ella, y ella quedó encinta de él. Tras la falta del cumplimiento de la promesa de Yehudá para con Tamar de darle su hijo Shelah, Tamar decide engañarlo y se disfraza de ramera, provocando en Yehudá deseos sexuales hacia ella. Pero a manera de garantía de su pago, pidió objetos de suma importancia para él, y estos eran: número 1, el sello,
Es este objeto que representa a la persona, es decir, la evidencia inconfundible de propiedad. Actualmente vendría a ser como el documento de identificación. El cordón, en segunda instancia, da una idea en el texto de que se trataba del sujetador de ese sello, y por último el bastón, que es un símbolo de autoridad, como lo veremos más adelante en el libro de Bereshit capítulo 49:10, donde nos habla del cetro de su futuro reinado en relación con el reinado de nuestro Mashiach. El capítulo 38 del Sefer Bereshit nos continúa relatando en el versículo 24: y sucedió que como a los 3 meses informaron a Yehudá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado, y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Yehudá dijo: sacadla y que sea quemada. Yehudá, como juez de su tribu, decidió dictar sentencia de muerte. Mandó a que fuera quemada. Es interesante porque solo se manda a quemar a la hija de un sacerdote que se haya prostituido. La escritura dice al respecto: cuando la hija de un sacerdote se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina, por lo tanto la echarán al fuego. Esto lo vemos en Vayikra o Levítico capítulo 21 versículo 9. Si la sentencia fue quemarla, es porque descendía de alguna línea sacerdotal Tamar. Este evento de sanción abre un espacio interesante a la investigación, pues la Torá y en el resto de las escrituras no se nos habla de la procedencia de Tamar, y esto sugiere una investigación mucho más exhaustiva. Según el libro de Yashar o Haser, conocido también, al igual que el Génesis o Bereshit, nos narra la creación del hombre, su caída, su relación en familia, la vida de los patriarcas hasta Moshe o Moisés. Aquí dice que Tamar era hija de Elam, hijo de Shem, hijo de Noach. Como Shem era sacerdote con el título Malquitzedek, la sentencia de la fornicación cometida por Tamar era según la ley de Israel. Este comentario da una idea más clara no solamente de la muerte de Er y Onán, hijos de Yehudá, sino también, y lo más extraño aún, por qué Yod-Heh-Vav-Heh permite el engaño de Tamar a su suegro Yehudá. Aquí podemos notar ese especial cuidado en el linaje del Mashiach, y esto deja mucho más en claro de dónde venía la línea sacerdotal de Yeshua. Estamos más que regocijados de exponer este punto, puesto que la cristiandad a través de los siglos ha usado este versículo para defender una idea contraria a la unicidad del Eterno como Mesías. Esto lo vemos en Ibrim o Hebreos 7, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este versículo nos presenta una cuestión referente a la genealogía del Mashiach y procedencia de su cargo sacerdotal, no algo sanguíneo como tal. Este pasaje del libro de Yashar, en el capítulo 45, versículo 23, nos muestra de manera maravillosa en qué vientre se combinó la información genética. Sacerdote por Tamar y rey por Yehudá, realmente poderoso. Él es rey eterno y sumo sacerdote para siempre. Y avanzando con el estudio de esta cuarta aliyá, el capítulo 38, versículo 25 de Bereshit nos dice: y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Si continuamos en el mismo orden de ideas, Tamar no era cualquier mujer. Era del linaje sacerdotal de Shem o Malquisedec, instruida por su padre, de donde todos los patriarcas recibieron sabiduría acerca de Yod-Heh-Vav-Heh. Este sacerdote desarrolló un trabajo de maestro y es confirmado por la escritura. Ibrim, Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 4 nos dice: este Melquisedec, rey de Shalem, un Cohen del Elohim Haelion, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. También Abraham le dio una 10ª parte de todo el botín. Ahora, primero que todo, por traducción de su nombre, él es rey de justicia y también rey de Shalem, que significa rey de Shalom. No hay un registro de su padre, madre, antepasados, nacimiento o muerte, más bien como el hijo de Yod-Heh-Vav-Heh, continúa como Cohen a perpetuidad. Solo piensen qué grande era este hombre. Hasta el patriarca Abraham le dio la 10ª parte de lo mejor del botín.
Recordemos que después de sus inesperados duelos, su prematura viudez, Yehuda envía a Tamar nuevamente a donde su padre. Bereshit 38, versículo 11. Entonces Yehuda dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shelah crezca. Porque él pensó: yo no quiero que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar fue y habitó en casa de su padre. Y para concluir con este estudio de la cuarta aliyá de la Parashá Vayeshev, en el versículo 26 del libro Bereshit capítulo 38, Yehuda los reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Shelah, y no volvió a tener más relaciones con ella. Yehuda reconoció su falta al admitir que no le había dado a su tercer hijo como lo había prometido. Fue precisamente esta unión la que dio lugar a la genealogía de Yeshua, como lo podemos ver en el libro de Matilla o Mateo capítulo 1 versículo 3, a través de Fares, hijo producto de la relación entre Yehuda y Tamar. El capítulo 38 de Bereshit o Génesis es una digresión, una figura de dicción que consiste en pasar provisionalmente de un tema a otro. Es una figura literaria y técnica narrativa que consiste en un cambio temporal del tema en el curso de un relato y más de manera general de un discurso para evocar una acción paralela o para hacer intervenir al narrador o al autor, cuyo efecto es romper el hilo del discurso con un cambio de tema intencionado. Sabemos que puede haber muchas razones para este cambio intempestivo en la historia de Joseph. Sin embargo, al reposar en el principio primordial de buscar al Mashiach, verso tras verso en la Torá, este pasaje de Tamar es un eslabón fundamental a nivel cronológico en la consecución de la simiente incorruptible de donde provendría el Mashiach o Mesías Yeshua. Toda Rabá, muchas gracias, exaltado Melech, por sobre toda creación y autoridad, porque siempre nos adviertes de las consecuencias negativas y generacionales que se derivan de mezclarnos con otras naciones que practican la iniquidad, porque tú buscas un remanente de Israel, una generación justa que haga retorno de entre la humanidad entera, judíos y gentiles, que te reconozcan por igual como un todo, como el Mashiach esperado, el Ben David y el Ben Yosef, al 100% Elohim, que tomó la forma de siervo, de hijo, para redimirnos y darnos ejemplo de obediencia y firmeza, para estar preparados en estos últimos tiempos. Con lo ocurrido con Yehuda, nos enseñas, gran Melech, que al buscar hijas fuera de las mujeres de Israel, no puede haber compatibilidad, porque si el centro no eres tú y tus santas instrucciones, cualquier decisión que se tome en conjunto puede significar un conflicto de intereses y prioridades diferentes. A su vez, gran Supremo Abba, Padre eterno y celestial, nos marcas un límite de comportamiento en lo que vemos con respecto a Er y Onán, hijos de Yehuda, ya que no fue agradable su comportamiento delante de ti. No permitas por tu infinita compasión que caigamos en este tipo de actos vergonzosos de iniquidad y egoísmo, y ayúdanos a ser sensibles a tu instrucción, tenerla grabada en nuestro corazón y llevarla a la práctica de manera diligente. Líbranos, Santísimo en Majestad, de caer en cualquier práctica inmoral. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos en el estudio de la cuarta aliyá de la Parashá Vayeshev. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo continúa permitiendo, nos encontramos en un próximo episodio de Aleph Tap, el que fue, el que es y el que ha de venir.